Hoy, en el primer programa de Maneras de Invertir, nuestro nuevo formato, nos acompaña un sabueso de la investigación en empresas alternativas con balances impecables. Cherry Picking Global con sabor a mate, de la mano de nuestro estimado Resglo Stocks. Bueno, José, estrenas formato, pero tú ya estás aquí en tu casa, como siempre. Sí, ¿cómo va? Buen día acá. Buen día, buen día. Bueno, claro, Un pero ya es gusto estar invierno, acá. ¿Cómo? Hombre, que buenas allí ya más tardes, digo. fresquito que aquí. Sí. Sí, acá 5 grados a la mañana. Uf. Tenía Bueno, ganas de este programa, ¿eh? Tenía ganas de estrenar formato, con José Resglo Stocks. llevas Es- semanas preparándolo, así que estamos todos Sí, entusiasmados con la idea. sí. Vamos un, a, un- vamos a un hablar de tu placer. forma de invertir. Vamos a hablar Primero, de Bien. cómo lo ves. primero hay que presentar el formato. Estos son entrevistas cortas Eso es. a inversores que conozcamos, que vengan invitados a Momentum para entender cómo están invirtiendo. Su estilo, Bien. su forma de ver las situaciones, sus gustos, y hacerlo así en plan, pues, oye, ya veis la portada. O sea, esto es sentados ahí con el mojito o con el gin tonic charlando de inversión. Vamos a Pues empezar. nada, vamos allá. Resglo Stocks. Ahí tenemos las 4 claves que hemos puesto de tu estilo de inversión. ¿Qué te parece? Balances sólidos, José. Bien, sí, a ver, siempre creo que yo estaba pensando un poco, bueno, acá planteas 4 puntos y creo que en algunos casos quizá alguno de los 4 puntos está más resaltado que en otro. Y o sea, podemos ir agarrando cada empresa de la cartera y en algunos está más resaltado el balance sólido, en otros países, quizá en otro país con crecimiento, por ejemplo, se me ocurre balances sólidos, los últimos bancos que compré para la cartera, que los miembros del club sabrán cuáles son, tienen para mí balances bastante sólidos y están en cartera por eso, pero bueno, también ves que hablo de aprovechar situaciones, bueno, también son bancos muy baratos por determinadas situaciones geopolíticas y quizá, por ejemplo, países con crecimiento, hay un fondo indio en cartera y quizá es más exposición a lo que espero de crecimiento del país. Y quizá el tema de los múltiplos, sí es, bueno, múltiplo y balance sólido quizá es algo como 100% necesario. O sea, la idea siempre es encontrar empresas que estén valoradas a precios de ganancia, a precios sobre ganancias muy bajos. O sea, qué sé yo, por ejemplo, los bancos estos que compramos valían 2,5 años de ganancia. O sea, dividendos, espero que terminen pagando dividendos altos. O sea, cosas así, Claro. ¿no? A poco que paguen. A mí una de las cosas que más me gusta de tu enfoque es el de apostar por países con crecimiento, la verdad. Como yo sé, por ejemplo, que tienes bastante peso en China, que tienes bastante Claro, peso también en África, sí. Caspi, Kazajistán. Creo que es una cosa que la gente no tiene en cuenta cuando criticamos China, por ejemplo, ¿no? Pues China sí, tiene un montón de defectos, pero claro, como inversor también tiene una economía que arrastra de tu empresa. En Y sí, cambio, sí, en yo lo que Europa, por creo, ejemplo, es como una lucha contra, ¿no? sí, Por yo creo conseguir que ahí crecer es como que hay cierto, por ejemplo, en el caso de Airtel África, vos decís, bueno, a ver, Sí, exacto. son países que tienen un crecimiento complicado, o sea, no son países, no son un lujo, no son lo mismo que China. Pero, por ejemplo, ahí en ese caso el sector de telecomunicación y la parte de dinero móvil de Airtel tiene un contexto en el cual ese sector tiene que crecer un montón. O sea, es lo mismo que Claro. quizá, bueno, también hay en cartera Saseur, que es una empresa que cotiza en Singapur, que tiene outlets en ciudades nivel 2 o nivel 3 de China. Vos decís, bueno, a ver, el contexto va a ser un crecimiento, yo creo que el contexto en el largo plazo va a ser de crecimiento del consumo. Entonces Claro. es como que son empresas que tengan balances sólidos o si tienen deuda puedan tener sí o sí financiamiento barato. Por ejemplo, por pensar el caso, quizá la empresa que está en cartera con más deuda es Shenzhen Expressway, son peajes en China. Está Ujú. bien, tiene una deuda grande,
pero por la naturaleza del negocio y los ingresos recurrentes consigue constantemente financiamiento barato. Entonces, sí, además, esa deuda es fruto de adquisiciones también, ¿no? exactamente. No solo adquisiciones, sino que lo que tiene además, por ejemplo, en ese caso Shenzhen, es que ellos mismos construyen autopistas. O sea, en los últimos 3-4 años inauguraron ellos autopistas construidas por ellos y le quedan encima los 30 años de concesión para ir cobrando y recuperando la inversión. Entonces, en el caso a ver, siempre yo intento buscar balances, cuanto menos deuda mejor, y si hay deuda, que por la naturaleza del negocio sea fácil que consigas. Deshacerse de ella, digamos. Claro, una empresa que sabés, por ejemplo, en el caso de Saseur también tiene un ingreso fijo por los alquileres de los locales. Bueno, se supone que no le sería difícil encontrar financiamiento porque tiene ingresos prácticamente recurrentes y fijos. En el caso de Shenzhen lo mismo. Pero bueno, después también hay empresas que tienen mucha menos deuda y en algunos casos se resalta el tema de los países con crecimiento, como en el caso en el fondo que a mí me gusta mucho cómo se maneja. Obviamente preferiría poder hacer yo la elección de acciones en el caso del mercado de India, no se puede como inversor minorista. Encontré ese fondo que tiene como cierto feeling con mi idea de inversión y me gusta como lo que van eligiendo. Hoy a la mañana pensaba, es como que elijas a Gabriel Castro, ¿no? Me parece que Gabriel tiene más nivel, pero como una especie de decir, bueno, a ver, estoy eligiendo un fondo que está manejado que va en línea con mi que va en línea, claro. O sea, yo si tuviera que elegir a alguien, bueno, elegiría que Gabriel Castro me maneje. O sea, esa literalmente es una inversión en India, en crecimiento de la India como país, una inversión geopolítica, ¿no? Vale, además, lo interesante es que quizá agarrás los balances sueltos de las empresas que componen el fondo y vas viendo a lo largo de 5 años crecimientos de los ingresos bastante importantes, de los ingresos y del net profit. Pero bueno, también está, en algunos casos, también se resalta mucho más aprovechar situaciones. En el caso de... Eso, te quería preguntar. Por la parte de aprovechar situaciones, un par de ejemplos de a qué te refieres con eso. Y yo te diría que prácticamente, yo te diría que el 70-80% de la cartera está compuesta por empresas en las cuales terminé aprovechando situaciones. Por ejemplo, en el caso de Kaspi, por ejemplo. Kaspi sería un ejemplo, sin duda. O sea, yo al día siguiente de los disturbios compré con la invasión, volví a comprar. Para quien no lo conozca, Kaspi es una super app kazaja, de Kazajistán. En Kazajistán hubo unos disturbios, primero un intento como de golpe de Estado que provocó una fuerte caída en la cotización y después, con el inicio del conflicto en Ucrania, hubo una segunda bajada muy fuerte de cotización y ahí es donde nuestro argentino preferido metió el hocico en Kaspi, ¿verdad? Estamos hablando que bajó de 150 a 50. Bueno, incluso llegó a tocar los 35. De 150 a 30, de 140, cuando fueron los disturbios en enero, yo compré a 88, creo. Cuando fue la invasión, bajó con la invasión y yo ahí compré de nuevo a 37. Ahora está a 56. Y es un poco quizá en el medio, ahora damos más ejemplo, pero en el medio de leer la situación, yo lo que intento es despejar dudas en relación a la situación y quizá como ver si la conclusión termina siendo un poco diferente a lo que lee el mercado. Yo te podría decir, prácticamente casi toda la cartera está abierta en esas situaciones y la idea es después dejarlo a largo. Pero, por ejemplo, te puedo decir, Shenzhen está comprada en el medio de los encierros por el COVID y ya cobré 3 dividendos y el dividendo aumentó. China Non-Ferrous, que es una productora de cobre en el Congo y Zambia. Luego hablaremos de esa. Está comprada con el cobre bajísimo, con el cobre muy bajo. Kaspi está comprada en medio de los disturbios. Los bancos estos que abrí posición están en el medio de conflictos, están súper baratos y presentaron resultados muy buenos este año. En otra cartera que manejo está la minera de oro West African Resource, que está en Burkina Faso. La compré al día siguiente del golpe de Estado que hubo en Burkina Faso. O sea, me dediqué, fue el golpe y automáticamente me puse a investigar. Me puse a investigar automáticamente cuál era la naturaleza del golpe, qué idea tenía, por qué había sido.
y rápidamente me di cuenta que no iban a modificar nada con respecto a la minería. Entonces, West African Resource, que es, este año es la minera de oro que cotiza en Australia con el costo de producción más bajo de todos. Es una minera, es buenísima, y la compramos al día siguiente de un golpe de Estado. De un golpe de Estado. Y así tenés también, bueno, Firefinch también fue aumentada en el medio de los líos de Mali y de las elecciones o no en Mali. Un poco toda la cartera está armada en torno a comprar empresas que estén justo en el medio de del pánico, pero de hacer un análisis que llegue a la conclusión de que la empresa o va a seguir pagando dividendos o la situación no era tan grave claro. Esto es invertir con 2 cojones, porque meterse justo cuando empieza una guerra civil a comprar es peleagudo. Bueno, y también puede salir mal, obviamente, ¿no? Vamos a, sí, pero vamos a seguir con la gestión de cartera para ubicar un poco por qué José se atreve a hacer estas cosas. Y es que, a ver, una parte muy importante de la forma de invertir, de la gestión de la cartera de riesgo stocks, es el seguimiento de las acciones. Exacto. Y la búsqueda de información. O sea, yo creo que dentro de los diferentes skills, junto con, evidentemente, la evaluación del balance de las cuentas y demás, que eso también es a un nivel altísimo, yo creo que el seguimiento y la búsqueda de información de riesgo stocks es una cosa excelente. O sea, yo creo que es lo que más te gusta realmente también. Sí, es que es como una mezcla de corto, mediano y largo plazo, todo junto. Porque, a ver, yo por ejemplo, ¿no? Busqué ahí en el caso apenas pasó lo de Burkina Faso, automáticamente, yo ya tenía más o menos en mente, sabía lo que había disponible de inversión minera en Burkina Faso, y automáticamente me puse a investigar el corto plazo de ver qué pasa con el golpe en Burkina Faso, llegar a una conclusión rápida, decidir comprar. Creo que compramos a 1.20, algo así, y ahora estaba a 1.38. En el medio presentó buenos resultados, entonces es como que es comprar para mantener y hacer un seguimiento, pero siempre con la idea del largo plazo. Ahora, en ese seguimiento es como un constante entender la situación. O sea, yo voy siguiendo, no te digo que todos los días, pero por ejemplo en Twitter tengo un par de portales de noticias de Burkina Faso donde apenas pasa algo, en el día más o menos me entero. Para saber más o menos qué se cuece en el ambiente. Exactamente. A ver, lamentablemente en el norte de Burkina Faso hay terrorismo. Del sur de la capital, o creo que era al sur de la capital donde está la mina, es como que las minas están bastante aisladas de la situación. Pero bueno, o sea, yo más o menos intento seguir la situación siempre con la idea de tenerlas al largo plazo. Es lo mismo que Kaspi. Bueno, Kaspi está comprada a un precio baratísimo, pero está en cartera para hacerle un seguimiento de lo que vaya pasando, para conocer la situación, para entender el negocio, pero para mantenerlo a largo plazo. Si en algún momento alguna de las noticias de corto plazo termina siendo muy, muy determinante, bueno, se saldrá de cartera. Quizá el último ejemplo de sacar de cartera por una noticia de corto plazo fue lo de la del proyecto de José María, el proyecto de Lundin, acá en Argentina, que el proyecto lo va a terminar adquiriendo la matriz de Lundin, y es como con un intercambio de acciones. O sea, el que tenía José María va a tener ahora acciones de la matriz, como que la compra una parte con caja y una parte con emisión de acciones. Claro. Y eso no te ha hecho gracia y has dicho, bueno... Pues no me hizo gracia, ¿por qué? Porque adentro de Lundin lo que hay es minas en Chile, y en este momento Chile no me gusta como inversión, no me gusta sobre todo por el gobierno que hay. La deriva política que ha tomado es muy peligrosa para los inversores. Y se está así, porque si lees un poco, puede ser que no termine en nada. Hoy a mí, entre estar en países que son mucho más favorables para la minería, incluso hasta Argentina, me parece como que los próximos años me parece que va a haber sentimiento positivo hacia la minería y va a haber buenas cosas. Me parece que Chile está justamente para el otro lado. Entonces, apenas dijeron eso, bueno, no. O sea, las vendimos y listo, ya está.
José, Así que hay como un seguimiento, pero siempre la mirada es comprar una buena empresa, quizá en determinadas situaciones, para el largo plazo. O sea, la idea es mantenerla, que tenga crecimiento, que pague dividendo y es lo que mantenerla. hemos puesto en la parte de ventas, al de gestión de tu cartera. O sea, vender solamente si los múltiplos dejan de ser interesantes o si la directiva comete algún tipo de negligencia o hay algún Sí. lío en el país, ¿no? En principio. Sí. Y también me pasa que por el hecho de, bueno, también por estar en contacto constante con ustedes, con el Discord y todo, que todo el tiempo aparecen inversiones, y también quizá estos meses lo que estuve girando ahí un poco en relación a nuevas oportunidades que encuentras. Claro, exactamente. Por ejemplo, China que Non-Ferrous, he vendido una pequeña parte, cosa que no me gusta, pero también cuando ves una oportunidad que vos decís, esto no puede no subir. O sea, cuando ves algo que decís, esto está muy barato en este preciso instante. O sea, estos 2 bancos que compré, o sea, realmente me parecían que estaban muy, muy baratos y van a estar baratos en este momento. Y de acá a 5 años, yo pienso como que lo que compro va a haber que esperar. O sea, yo compré acciones, las primeras acciones de Gazprom las compré en el 2014, 2015. Las primeras acciones de China Non-Ferrous en el 2018. Las de Shenzhen en el 2020. Entonces, comprás con la seguridad de que la deuda es sostenible, con que va a ir creciendo de a poco, con que te va a pagar dividendos, con entender el contexto político local e internacional, y esperando que haya un aumento, pero a lo largo quizá puede durar años, o sea, puede tardar. O sea, no es que va a ser automático. Yo compré Kaspi a 37 la segunda compra, y no, yo ya sé que no se va a resolver los problemas de Kaspi, los problemas de Rusia que pueden afectar a Kaspi, el mercado no los va a cambiar ahora. Sí, lo que vemos es que el negocio siguió funcionando e incluso aumentó muchísimo. Entonces, la idea es que ese giro, ese cambio puede llevar años, pero bueno, hay que esperarlo. Hay que esperar, ¿eh? Entonces, José, quizá un poco también. Sí, decime. Cosa que le interesa mucho a la gente, ¿cómo buscas las acciones? ¿Desde qué fuentes? Claro, ¿cómo ¿Cómo llegas te a gusta? encontrar un banco en África? No, es que son diferentes fuentes. En algunos casos, muchas veces me pasa de leer noticias. O sea, en el caso de los bancos estos que compré, uno lo leí porque estaba en un informe sobre Kaspi y nombraban al otro banco. Y es como que van apareciendo, o sea, de diferentes maneras. Quizá salió la noticia del golpe de Estado en Burkina Faso. Bueno, a ver, pero ¿y qué hay en Burkina Faso? Entonces ponés en Google Burkina Faso Miners, y bueno, y ahí me aparecieron 3 y dije, a ver qué hay. Capaz que no valía la pena ninguna. Bueno, encontramos con que una me parece muy buena empresa y adentro. Pero pueden ser de diferentes maneras. A veces me las han recomendado. Claro, de la comunidad, ¿no? También. Exactamente. Bueno, lo último que compré fue algo, ahí compramos de Afentra y bueno, viene por el momentum. El tremendo vídeo del Capi y Eso Raúl. es relativamente rápido, porque al menos la primera pasada, porque para llegar a leer una noticia sobre que hay un problema en Burkina Faso a comprar el mismo día no es poca cosa. Bueno, es que justamente, a ver, desde el golpe hasta que compré habrán pasado 2 días, donde automáticamente lo que hago es empezar a buscar a ver quién encabezó el golpe, tal. Bueno, a ver, ¿dijo algo sobre minería? Sí, dijo algo sobre minería. Bueno, ¿y qué dijo? Que no va a tocar nada. Bueno, entonces la empresa va a seguir operando igual. Después también, a ver, si vos decís, bueno, hay un golpe de Estado en Burkina Faso. A ver, ¿y cuál es la función del golpe? ¿Es expropiar las minas? No, el golpe en Burkina Faso se dio principalmente porque hay hartazgo en relación al terrorismo. O sea, justamente incluso el objetivo del golpe de Estado es que se llegue a frenar el terrorismo. O sea, que es algo que incluso sería favorable para la mina. Y desde que se dio el golpe, al revés. O sea, los resultados de West African Resource mejoraron. O sea, es como un poco ver cuando el mercado lee de una manera, bueno, a ver, de leerlo
totalmente de otra manera y ver si en esa lectura contraria hay una buena oportunidad. Y esa buena oportunidad enmarcarla en el largo plazo. Y O sea, yo no compré Caspi para venderla, no la compré a 35 para venderla a 90, la compré para entrar en el momento justo en algo que creo que va para el largo plazo y que va a crecer y que va a funcionar perfecto, porque el negocio es genial. Y en el medio el seguimiento de mediano y corto plazo. Si vuelvo a entonces, los 150, ¿empiezas a planteártelo o ya veremos? Cuando a Caspi, Sí. y habrá que ver los números. Sí, pero bueno, Oiga, quizás los es un números, poco sí. lo que decía antes, quizá, a ver, si está valiendo en vez de como vale ahora 6 años de ganancia, vale 20, y bueno, quizá de repente, lo que me pasa últimamente es que todo el tiempo aparecen todo el tiempo ideas de inversión que bueno, es me verdad. parecen geniales. O sea, de hecho, lo que me falta muchas veces es tiempo para poder sentarme y escribirlo. O sea, ahora, esta semana estuve mirando una productora de leche y me pareció, sí, me parece genial el negocio, el contexto en el país en el que es. O sea, me encanta, pero no tengo tiempo de sentarme a Mirarlo a escribirlo. Ahora, fondo. claro, ahora ya la tengo más o menos vista. Lo que veo, lo que vengo viendo, cómo se da, me parece genial. El tema es que, bueno, a ver si, por ejemplo, me decís Caspi está a 20 años de ganancia y el dividendo rinde 2-3%, y bueno, algo se puede sacar para meter en algo que evidentemente va a tener mucho más Claro. recorrido. Lo que no me gusta es salir del todo de las posiciones, o sea, no Me jamás, gusta mantener una pequeña posición. Eso va en sí, línea con la última pregunta de esta parte, que es la sí. diversificación, José. ¿Te gusta diversificar? ¿Hasta qué Yo punto? creo que hay que tener en cartera lo que uno conozca y le tenga confianza. Después, no sé, si querés tener 80 empresas, pero las conocés bien, tenés 80 empresas. Si querés tener 5, tenés 5. Yo pienso eso. De hecho, he tenido momentos en los cuales 3 empresas o 4 eran el 70% de la cartera y hoy quizá está un poco más diversificado, pero No te obsesiona mucho este tema, ¿no? no me preocupa. O sea, lo que tengo que Bien. tener claro, que lo que tengo en cartera lo conozco y sé qué está pasando. O sea, no. A veces se sube en Twitter carteras donde veo que tienen 40 empresas porque pagan el 2% en dividendos. Yo no creo que tengan estudiadas a fondo, no. O sea, yo creo que lo que No, tengo en a ver, cartera lo puedo justificar por qué está y entenderlo por qué está. Y eso puedo. es imposible porque además son empresas gigantes y una empresa gigante es dificilísima de estudiar Y el todo. tiempo que Tienen, tardas en analizarlo, claro. tiene muchísimas ramas, tiene muchísimos mercados. No, eso es una apuesta por, como es grande, es seguro y ese 2% seguramente irá creciendo con el tiempo y ya está. Y no hay Claro. mucho más. Vamos a pasar a una parte del programa que creo que va a interesar mucho, que son las 3 operaciones. En este caso, José, la operación más Sí. dulce. Sberbank. Sberbank. Bueno, a ver, si hablábamos de comprar en el medio del pánico total, las Sberbank, creo que lo he comentado por Twitter, las compré a cero. A ver, vamos a enmarcarlo más en una línea de tiempo. Sberbank, antes de todo este lío, yo ya la tenía no vista en súper profundidad, pero sí la conocía y sé lo que representaba en Rusia, o sea, el banco más importante de Rusia. Hay uno en cada esquina. Creciendo bien, o sea, pagando dividendos. O sea, creo que cuando la vi por primera vez valía 18, 20 dólares. En el contexto de la invasión y ya lo que se sabe que pasó, en Londres se desplomó porque salieron todos a reventarla porque prácticamente no se iba a poder operar más. El día que se desplomó compré a 0,8, o sea, 80 centavos de dólar, algo que yo había visto originalmente cotizar a 20. A lo largo de los meses y con el paso del tiempo, Interactive permitió terminar pasando esas acciones que estaban en Londres a la bolsa de Moscú, y hoy a como estarían valoradas en la bolsa de Moscú estarían a 8 o 9 dólares. No, ya ni me acuerdo cuánto, creo que deben estar 8. Por lo tanto, fue un por 8, un por 9 en cuestión de meses. Ahora, no deja de ser una situación que el banco está sancionado, todavía no se puede operar. Supuestamente por ser argentino, el gobierno ruso
me debería dejar operar. Hay que ver si Interactive acomoda el sistema a que se pueda operar. Pero bueno, a ver, aclaremos que eso fue una posición pequeña, con todo el riesgo que conllevaba. O sea, no es que puse una fortuna, puse una posición Bueno, pequeña. pero Que a al ver, hacer un por 9, Pues ya no hoy es tan es pequeña. claro, hoy es el 13% de la cartera arreglo stocks. O sea, pasó de ser, ostras, claro, o sea, saltó de ser tremendo. nada a ser un 13% por ese por 9. Ahora, Claro. obviamente, en el momento que decidí comprarla, yo dije, esto puede llevar 10 años. O sea, esto puede tardar en solucionarse, no sé, hasta que Putin deje el poder y cambie todo. Pero bueno, yo dije, vamos a poner una pequeña parte. Si funciona, funciona. Y si no, se Pero perderá. sienta bien cuando tomas un riesgo así y sale bien. Y sale. Estamos todavía jugando el partido. Hoy abrís el broker y está ahí. O sea, abrís Está la ahí. cuenta y está ahí a valor, porque la logramos pasar de Londres al MOEX, adentro de Aún no Interactive, la puedes vender. y no Pero se bueno, puede José, vender. tú sabes que no Tampoco la siempre vendería. tampoco sale todo bien. A veces hay la Sobre todo con una operación más operación de un amarga. riesgo como este. Bueno, La operación más amarga, ¿eh? esa Katanga fue. Mining. Ahí ¿Qué sí, puedo pasó decir ahí? que me cagaron mal. Eh, ¿Qué te para hicieron? Igual, ojo, vamos a ponerlo, a poner la película entera. Katanga era una minera, a ver, importantísima y clave, una productora de cobalto y de cobre del Congo. Creo que fue la primera minera así que como que me aproximé de africana, así, muy como para mirarla detenidamente. Katanga era como una producción pequeña y la matriz que tenía Glencore tenía el 90% de Katanga y el otro 10% cotizaba en la bolsa de Toronto. Cuando hubo una subida, ellos hicieron una inversión para refaccionar y mejorar la mina, invirtieron un montón. Y justo cuando estaban terminando el reacondicionamiento, el cobalto subió un montón y ahí fue donde Ups. ven que se dio esa suba tremenda de Katanga. Yo la conocí ahí cuando empezó a bajar y me parecía, la verdad que hacía los números del precio del cobre, del precio del cobalto y la verdad que me parecía espectacular, o sea, me parecía una buena oportunidad justamente a futuro. Bueno, de repente empezaron a aparecer malas noticias, pero así como una tras otra. Una tras de otra, ¿no? En racimo. La peor fue, en un momento, me acuerdo que estaba, como siempre, yo con el celular mirando las noticias por la calle o en el tren, miro así, estaba, no sé, menos 30%, que yo era que habían encontrado que supuestamente había uranio en el cobalto, que no era un grado grande de uranio, pero que tenían que eliminarlo, bueno, y como que iban a tardar más todavía en sacar el cobalto a la venta, o sea, para comercializarlo. Drama. Sí, una noticia mala tras otra. Conclusión que el tema que tenía era que Glencore le había emitido deuda a Katanga, en realidad a la operadora del Congo que se llamaba Kamoto. Entonces, Kamoto y Katanga le debían plata a Glencore. Glencore había puesto el efectivo. Entonces, ¿cómo resolvió la deuda Glencore? Destruyendo la cotización y emitiendo acciones a favor de Glencore contra la deuda que tenía Katanga. Entonces hubo una Destrucción una importante. dilución enorme, porque no hicieron el canje de deuda cuando estaba a 1 o a 2 dólares canadiense, la hicieron a 15 centavos, con la cotización destruida. Igual yo no sé, suponete, habré comprado a 90 y a 70 y las vendí a 0,30, pero me dio mucha bronca, porque además en el medio, si te fijas, hay como una gran baja y después hay como una barra verde para arriba. Esa barra verde para arriba fue que yo había seguido las elecciones del Congo y había perdido el que estaba, Kabila, y había ganado el actual presidente, y tuvo un salto grande. Fue como una de las primeras empresas donde fue mirar un poco balance, mirar un popoco política, entender la situación del país, incluso, bueno, seguir las elecciones de un país africano. Y terminó mal, o sea, no perdí, perdimos. Bueno, y con esa plata terminé comprando China Non Ferrous por entender un poco más también de que me Vamos parecía a a mí. hablar.
Vamos a Dale. hablar de China Non-Ferrous, porque según nos has dicho, la consideras el buque insignia del estilo de inversión de Reslo Stocks. Bueno, es justamente un poco como que Porque representa concentra todo un todo, poco, ¿no? representa un poco todo porque es, a diferencia de lo que fue la experiencia con Katanga, en este caso era decir, bueno, a ver, políticamente, si vas a invertir en África y en un país como el Congo, hacelo a través de China, y si lo haces a través de China, hacelo a través de una estatal china, que me parece a mí siempre la manera correcta de invertir en China, junto con Primera posición, entendemos. sigue siendo la primera posición, saqué un poquito para comprar otras buenas oportunidades, pero sigue siendo la primera posición. Y nada, a ver, comprada un poco lo que veíamos al principio, teniendo en cuenta, estaba baratísima, creo que la pagamos 650 millones y estaba invirtiendo solo 400 millones en la fundición de Lualaba, o sea, por balance y por lo que ganaba estaba baratísima. De hecho, presentó ahora las ganancias de 6 meses, ganó 195 millones en 6 meses y vale 1.500, 1.400. O sea, Not bad. sí, estaba muy barata por balance y me pareció que el contexto político ayudaba mucho y además también, bueno, entender el sector, que a la vez era cobre, que el cobre me parece que es un metal que va a tener mucho recorrido. mucho recorrido, es exposición a China, a todos los cambios con respecto al auto eléctrico en China, la movilidad. Entonces, es como que encierra un poco todo. Entonces, para gente, digamos, novel, tú en esta acción llevas ya algún bagger, ¿no? Y las están compradas, sí, a 1.30, a 1.40 y ya me pagó 3 o 4 dividendos. El tema es que además... O sea, que solo los dividendos vamos, o sea, no solo que tenga que subir la cotización, sino que solo los dividendos están rentando una barbaridad. Es que yo, por ejemplo, cuando la pagué valía 650 millones y el último dividendo fue de 150. Obviamente es exposición al cobre, o sea... es un 20% de yield con lo que a precio que tú compraste. Pero me refiero, déjame acabar este punto. Sí. Es una acción que hasta hace tiempo, es una acción que solo en dividendo está un montón, es una acción que ya vale más del doble, casi el triple del precio que pagaste. Pero aún así no la sueltas. Y tú no te planteas vender ni tienes ningún tipo de angustia por ello. No, para nada. No porque sigue barata. Para mí sigue barata porque por determinadas cuestiones, bueno, de entender el negocio. O sea, todos creen que es una minera y no es solo una minera. Tiene fundiciones y tiene un montón de recursos que no los utiliza. O sea, el China Non-Ferrous solamente procesa el 25% de mineral para hacer cobre, lo procesa de minas propias. Con lo cual tiene un potencial enorme de bajar el costo de producción si usara mineral propio. Además de eso, tiene un montón de efectivo en caja, tiene la deuda también es totalmente manejable, sobre todo si tenés en cuenta el efectivo en caja. La gran duda cuando la compré era esta empresa, cuando empiece a ganar plata de verdad, ¿va a repartir dividendos o es una empresa más de estas chinas que te dicen sí, pero no reparten nunca nada? Cuando la compré, repartió 25, 27 millones de dólares en dividendos. Al año siguiente, por el COVID, repartió más o menos lo mismo. Para el año 2020 repartió 49 y para el ejercicio del 21 repartió 149. O sea, multiplicó el dividendo por 5, por 6. El tongazo chino no es, tiene dividendos. Claro, o sea, tiene caja y la reparte, crece y de a poco también, es como Shenzhen. Quizá estos no son como las tecnológicas que crecen todo el tiempo. Bueno, esto va creciendo de a poco de acuerdo a una inversión. Hacen adquisiciones, este año mismo empezó la producción en la unidad Cambobe, en el Congo. Y bueno, ahí ya tiene una pequeña subida de producción de esa unidad, pero siempre a largo. No agarrar el ciclo, esto es a largo. Pues muy bien. Creo que es el momento de pasar a la última parte del programa, ¿eh? Inversión a quemarropa. Vamos, a ver ¿Estás preparado o no? Sí. O sea, estos son preguntas que tienes que elegir una de las opciones que te proponemos.
siempre entendiendo que en igualdad de condiciones. Ya sé que en la inversión, pues igual es un sector que no te gusta, pero está más barato. No, se pone en igualdad de condiciones. Este sector me gusta mucho, o este tío me parece mejor, o esta forma de hacer es la que haría yo por inercia, ¿vale? Dale, a ver. Y ya tiene que ser así, preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? Dale. Vamos a empezar. Inversión a quemarropa, con Reslo Stocks. Oye, a todo esto, si nos estáis viendo, os podéis suscribir porque vendrán más inversores. Podéis dar like, porque el programa, si os gusta, pues le dais un like, nos viene de puta madre. Y que sepáis que nuestra comunidad de Discord, que pondremos debajo del vídeo, pues si queréis ampliar contenido, información o lo que sea, pues ahí tendréis, hay de todo. Ahí, eso es una locura, eso es una locura. Venga, vamos a empezar. A ver. Un inversor, José. Eh, ¿Charlie Munger o Ray Dalio? no, Munger. Charlie Oye, Munger. Wayne, Dime. lee tú. Yo si eso introduzco la slide y tú lee los nombres y tal, que lo haces Vale. mejor. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Ray Dalio o Charlie Munger? No, Munger, por el largo plazo. Charlie Dalio Munger. es más, me parece que es más de corto plazo y de seguir ciclos y me. Dalio es más jugón. Sí. Un empresario. ¿Elon Musk o Amancio Ortega? Esta es difícil. Uf, como argentino no tengo tanta idea de quién es Amancio Ortega. Creo que es un inversor español. Es el CEO de Inditex. Sí, es el creador de No, Inditex. Mira, la verdad que Musk me parece un genio, pero debería no tener Twitter. Debería no tener Twitter. Claro, es que Amancio es todo lo contrario, ¿sabes? Apenas hay fotos de él. Entonces me quedo con Amancio. Es un currante y ha creado un imperio, como Musk, pero es otro estilo. Venga, Amancio. No, a ver, me parece genial Musk, pero demasiada exposición. Entiendo Un que país. esta pregunta usa contra China es para invertir, no para vivir. Ah, es para invertir, aquí estamos invirtiendo. No, para invertir China, sin dudas. Sin dudas. Siempre con con mi estilo, ¿no? Interesante. ¿Compounder o re-rating? Los dos. Pues se puede contestar los dos. Se pueden combinar. No. Te jodes y eliges uno. A ver. Y no sé, no, re-rating. Sí. Re-rating, yo también soy de Sí. Dividendos. No. Tienes los aristócratas de toda la vida, famosas. No, Los suculentos. suculentos. Me gusta también llamarlos honestos, ¿no? Los hemos llamado siempre honestos aquí. Sí, es verdad, Siempre, tienes razón. Lo cambiaré. Siempre entendiendo el balance para ver que el dividendo efectivamente sea sostenible con el tiempo y que no sea un engaño. Sí, los suculentos, sin duda. Dividendo suculento. Bien. Sí, los otros, además son empresas aburridas las otras. Y tienes Venga. 4 para elegir. Tipos de defensivas. Tenemos. Empresas defensivas donde meter el dinero. Eso es. Pero la pregunta es, ¿en cualquier ciclo o en cualquier parte del ciclo o en general? En general. Tienes que coger una defensiva. De esos 4? Sí, claro, ¿cuáles tienes son? consumo básico, infraestructuras, telecos y utilities. Y me parece que, a ver, no sé, en cartera tengo utilities y infraestructura. Habría que entender qué modelo de negocio es infraestructura. En el caso de, por ejemplo, en el caso de los peajes, me parece algo tan básico que me quedaría con algo que el modelo de negocio sea tan básico como que pasa un auto y te deja efectivo. Puertos también te gustan mucho. Que son También, infraestructuras también. Sí. Yo tengo más de infraestructuras, José. Sí, puede ser. Sí. Venga. Y ahora miramos las cíclicas. Tienes consumo discrecional, materias primas, industriales y tecnológicas. Unas Coca-Cola, hombre, unas Coca-Cola. No, y materias primas, me parece, ¿no? Materias primas. Sí. Salgámonos de las acciones. Oro. La pregunta es jugona, ¿eh? ¿Qué prefieres? Para conservar capital, para conservar valor, más que para acrecentarlo. ¿Oro o ladrillo? Oro, sin dudas. Oro antes que ladrillo. Sí. Vale, un estilo de inversión. Value, quality, growth o momentum. ¿Qué diferencia habría entre value y quality? Quality es comprar empresas caras que son muy buenas y muy dominantes, entiendo yo. No, value. Sí.
Venga, vamos a hablar de growth sucio. Te pongo una pregunta difícil porque para que sufras. No, Esto es a mala leche, ¿eh? Es una puñalada Durísima. esto. No, y me quedo ¿Bitcoin con... o el ETF de ARK? No, el ETF, mira, el ETF de ARK, sin duda. No, el Bitcoin me produce mucho rechazo. O sea, al menos lo de ARK, Esta la por lo disfruté menos, mucho, ¿eh? por lo menos me podría sentar con la señora, ¿cómo me olvidé el nombre? Con Cathie Wood Casey Wood. sí, y replantear, a ver, está bueno, vamos con cosas tecnológicas, pero sumá Caspi y sacá las que pierden plata, al menos. José, Caspi Sí, la La conocemos a través conocimos de por Katie, ¿eh? Katie, sí. por eso le diría, sumá cosas tecnológicas que sean rentables, que no Como Caspi, ¿no? que no te titulen Free Cash Flow y después mirás el net income y pierden plata a lo loco. Sigamos. El Bitcoin yo no sigo sin entenderlo, pero bueno. Inversión. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo te gusta más? Y, ¿Crédito, usando el apalancamiento o en efectivo? Con margen. Sí. no, sí, a ver, el tema es que yo prácticamente cuando invierto no tengo margen porque como todo lo que compro es... Compras chatarrita. Claro, como No te van a Interactive dar. lo considera tan riesgoso y peligroso que no hay margen, es sí o sí efectivo. Así que no hay casi no hay manera Cash. no tengo manera de apalancarme. Sí. Venga. Tipos de retribución al accionista. Esta es jugona, porque aparte va a depender mucho del país, la situación. ¿Dividendos o buybacks? ¿Qué prefieres que una empresa anuncie? Y yo diría que depende un poco de a qué múltiplos esté. O sea, si está muy barata, me parece mejor buyback. También podés cobrar el dividendo y recomprar, ¿no? Tienes que elegir una, José. A mí no me hagas aquí el argentino, ¿eh? A mí me gusta mucho cobrar dividendos. No. Venga. Es algo que me gusta, que entre y con eso volver a comprar. ¿No? Inversión subcontratada. ¿Qué prefieres? Fondos de inversión, sin duda. No Antes sé, que yo un ETF. sí, no sé, todos los ETF que veo tienen 80.000 acciones, siempre tienen lo más caro. Los fondos de inversión me parece como que, bueno, como nombraba antes, podés elegir a alguien que tiene más criterio para elegir. No termino de entender los criterios de elección de los ETF. Cuando veo las composiciones, no los entiendo. Me parece que alguien que maneja un fondo de inversión, o sea, quizá ahí... Pero sabes que la teoría es que los ETFs suelen vencer a los fondos de inversión, ¿eh? Ojo. Bueno, está bien. También hemos Vale. Venga, empresas molonas y buenas. ¿Con cuál te quedas? Quality, como hemos dicho antes. Entre Apple y Google. Me quedo con Apple porque es un Apple. negocio tremendo, sí. Empresas gigantes, dominantes, pero una de servicios básicos, Procter & Gamble, y la otra... Te iba a decir que Apple y Google pequeñas no son, precisamente. Ya, pero son tecnológicas. Estas son dominantes, ¿no? Una de productos básicos, Procter & Gamble, o una, la jefa del lujo, Louis Vuitton. ¿Cuál de las dos prefieres? La verdad que no las conozco, pero así vos dijiste por inercia, no, me quedo con Louis Vuitton. Louis Vuitton, lujo. Sí. Vale, negocios complicados. No. No. Wayne, dile. El pobre. No, Tesla, sin duda. Entre Tesla y Teladoc, Tesla. Sí, Tesla, ni hablar. O sea, se está expandiendo en el mundo, tuvieron la viveza de meterse en China. No, Tesla, sin duda. Después lo que haga el mercado con la capitalización de mercado de Tesla, que esté cara, es otra cosa, pero como negocio. Sí, te diré que el otro día probé por primera vez un servicio de telehealth de estos, o sea, de médicos a distancia, y me pareció tan cringe y tan terrible que dije, pero ¿esto cómo va a ser dinero? Y Cathie Wood metiendo pasta en Teladoc hasta que vamos. Hasta que quiebre. Lo dio todo ahí, Casey. Lo dio todo en Teladoc, sí. Venga, tienes que elegir, ¿eh? No hagas trampas. Diversificar o concentrar en unas pocas que te gustan mucho. Concentrar. Sí, es mi horizonte. Sí, quiero decir, está claro que el riesgo a José no le preocupa tanto. O sea, si es capaz de comprar minas en Angola...
concentrar en una buena idea, que vea que tenga sus balances sólidos, siguiendo sus doctrinas. No le veo Sí. con miedo ahí. Y ¿Con qué te acá, identificas más? ¿Con un hodler, Diamond Hands o con un trader? Aquí te no, compro, Hodler. aquí te vendo. Hodler. Hodler, sí. Hodler Diamond Hands, argentino. Sí. Ahí está. Venga. ¿Qué sector aquí tecnológico ultramolón te llama más la atención para invertir? Esto está mala baba, ¿eh? Esta pregunta está mala baba. Sí. ¿Cloud Perdón, services o inteligencia artificial? No, cloud. Cloud. Vale, y ahora sectores odiados. Oh. ¿Banca o inmobiliario? Y bueno, mira, Igualdad de condiciones. tengo algo de los dos ahora, pero mucho más bancos. Para hoy, bancos. Con el tema de la Bancos. suba de tasas, bancos baratos en lugares donde te lo estén dejando regalado. Una moneda, José. ¿Dólar, Esta es rublo, buena. El euro rublo. o libra? Rublo. Sí. Yo también haría rublo. La última. Con 2 cojones. La última y la más clave. Wayne, léenosla, Wayne. Léenosla. ¿Eres miembro del Team Surf o miembro del Team Viuditas? No. El Gechito, un Gechito. Surf. Sí, Surf, surf. Sí. Pues hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí inversión a quemarropa. Bueno, Tremendo. no es que la gente te conociera poco, pero creo que esto puede brindar un poco de luz, arrojar un poco de luz a el estilo que tienes, y probablemente cuando te encuentren en Twitter, ya sabéis dónde buscarle, Reslo Stocks, y cuando te lean en la revistica de todos los domingos, sabrán un poco más cómo estás pensando todas las acciones que haces. Bien, buenísimo. Un placer. Estuvo muy bueno. Oye, me gusta este Acordaos formato, ¿eh? ¿Cipres? Este formato nuevo sí, me es gusta. chulo. Yo creo que puede ser divertido ir trayendo a gente y ver las diferencias entre unos y otros, ¿eh? Yo creo que va a ser divertido eso. Oye, Wayne, una cosa. Dime. Hoy como tenemos aquí sintonía, ¿nos podrás despedir con la sintonía o qué? No, me despido con la sintonía, claro que sí. ¿Nos Un despides placer a con la todos sintonía? y nos Venga. veremos muy pronto en Maneras de Invertir.